En este momento estamos enlazados. Somos Radioactiva, Latacunga TV y ambatv.com. Desde Latacunga somos radio y televisión. Activa tu radio, porque Latacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras. Cada hora generamos información. Contacto internacional. Desde Cotopaxi y Tungurahua para el mundo. Contacto internacional. Por Radioactiva, Latacunga TV y Amba TV. El sonido de las noticias. Contacto internacional. Porque nuestra responsabilidad es informar con la verdad. Llegó la señal que une a Cotopaxi y Tungurahua para el mundo entero. Radioactiva, Latacunga TV y Amba TV, unidos en una sola señal. Música, novelas, programas infantiles, series, deportes, lo mejor del automovilismo, programas en vivo y entretenimiento para todas las edades. Disponible ya 24/7 en nuestras plataformas www.radioactivalatacunga.com, www.latacungatv.com, www.ambatv.com. Síguenos en redes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y X. Y escúchanos en TuneIn Radio y radios.com.es. Somos radio y televisión, sonido e imagen sin fronteras. Ahora puedes vernos y escucharnos. Estamos en la web. Ingresa a Radioactiva Latacunga o Latacunga TV. Activa tu radio, porque Latacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras. Acoso, humillación, hostigamiento, estrés, llanto, desesperación. Tus deudas te ahogan. No permitas que el miedo te paralice. Por fin, tu angustia terminó. La abogada Mercedes Ivonne Cárdenas Palma, tu única alternativa en solucionar tus problemas. Llama hoy mismo y agenda tu cita. La abogada Mercedes Ivonne Cárdenas Palma te asesora dentro y fuera del país. El siguiente es un programa de clasificación O, de opinión y familiar, apta para todo público.
Novedades y algo más. Un programa de variedades y curiosidades del país y el mundo. Una mirada musical con entretenimiento. La salud, los avances tecnológicos, novedades y curiosidades. Aquí inicia Novedades y algo más. Por Radioactiva, el sonido de tu música. Amigos y amigas de Radioactiva, La Tacunga TV y AMBA TV, muchísimas gracias por estar en este espacio de novedades y algo más. Hoy tenemos una invitada muy especial y un tema muy importante también que vamos a tratar. Damos la cordial bienvenida a la abogada Mercedes Ivonne Cárdenas Palma, quien ya se encuentra con nosotros y vamos a dialogar de un tema muy importante. En primer lugar, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida a este medio de comunicación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por este espacio importante para la colectividad y la comunidad, y le agradezco mucho, mi doctora. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, coactivas y la falta de citación. En primer lugar, para que nuestros amigos televidentes entren en contexto, quisiéramos conocer de qué se tratan las coactivas, qué son y por qué se llama así. Bueno, las coactivas son una garantía procesal, es un medio coercitivo con el cual el Estado cobra las deudas que tienen pendientes la ciudadanía. Entonces, cuando nosotros como ciudadanos debemos al Estado, ejemplo, BIES, DIES, CNT, Banco del Pacífico, porque es un banco híbrido, SRI, el Estado, mediante un procedimiento coactivo y el Código Orgánico Administrativo, de forma coercitiva nos solicita la obligación de cancelar, obviamente si es que el derecho les asiste. ¿Cómo saber si inició un proceso de coactivas? Porque en muchos casos las instituciones no les comunican, no les mandan una hoja oficial para que ellos sepan que ya están en ese proceso. Por lo general nosotros nos enteramos, a nosotros nos tienen que notificar con una orden de pago, un título de crédito, también un documento de pago voluntario. Ya cuando nos envían estos documentos las instituciones públicas, quiere decir que ya está en proceso ya está en inicio un proceso de coactiva. Pero por lo general nosotros no nos enteramos de estos temas, sino hasta que vemos que estamos con prohibición de ejercer cargo público, están bloqueadas nuestras cuentas, nos hacen un secuestro. Son medidas cautelares que tiene el procedimiento coactivo para ejercer su cobro. Entonces me voy al banco, voy a sacar dinero y ya no puedo, tengo mi cuenta en cero. Entonces ahí, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Primero tengo que pedir una respuesta a la financiera, que la financiera me dé una certificación de por qué está retenido mis dineros, quién ordenó, qué autoridad, por qué monto, porque siempre nos dice hasta qué monto. En la certificación nos dice hasta $3,000, hasta 4,000 o hasta 2,000 o a veces hasta 144, como ejemplo cuando son contravenciones de tránsito. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta y vemos la autoridad y vemos el número de juicio de coactiva. Con ese número de juicio que nosotros tenemos en la certificación bancaria, nosotros requerimos mediante oficio, mediante escrito a la autoridad de esa institución, ejemplo, que sea CNT. Pongo mis generales de ley, yo, Mercedes Ivonne Cárdenas, de cédula tal, a usted respetuosamente solicito. Solicito, señor gerente de CNT, se emite una certificación, copias certificadas de todo el expediente coactivo. Ahí, en ese expediente coactivo, nosotros tenemos que ver si fuimos notificados o no, porque ojo, cuando ya nosotros nos bloquean las cuentas es porque ya nosotros fuimos notificados y no dimos respuesta. Entonces, ahí es cuando nosotros determinamos y detectamos que si es que fuimos notificados, perfecto, vemos las causales
podemos nosotros requerir excepciones a las coactivas, llegar a acuerdos con las instituciones, pero cuando dicen que me han notificado y eso es falso, yo puedo pedir un acto constitucional, que es una acción de protección por falta de citación. ¿Qué conlleva que a mí no me citen? Que yo no me defienda. Ese es un derecho que se vulnera constitucionalmente. Dentro de la Constitución nos dicen, nosotros tenemos derecho a contradecir de lo que se nos acusa, a que tengamos el tiempo necesario para defendernos, a contradecir de lo que se nos está acusando. Eso es el derecho a la defensa. Si yo no tengo ese derecho, mi querida doctora, entonces se ha vulnerado ese derecho y yo acciono esta medida y puede acarrear la nulidad, disculpas públicas, el proceso se retrotrae. No quiere decir que con la nulidad del proceso por falta de citación yo dejo de pagar. No quiere decir eso. Se retrotrae desde el inicio del proceso, me notifican en legal y debida forma y ahí yo puedo alegar si es que en realidad yo debo, es el valor que debo, la autoridad es la competente o a su vez ya prescribió, porque como hablábamos la otra semana, las deudas prescriben en 5 años. ¿Cuándo empieza un proceso de coactiva? ¿Cuánto tiempo puede dejar de pagar el ciudadano por X motivo para que empiece este proceso? Bueno, cuando nosotros nos hacen un requerimiento de pago tenemos 10 días para nosotros contestar, pagar, acordar, hacer un reclamo según sea la situación. Ya cuando ya cuando ya nos van a accionar un proceso coactivo, nos comunican por lo general con un requerimiento voluntario. Ahí tenemos nosotros 10 días para poder nosotros dar solución. Pero antes de que inicie algún proceso coactivo como una demanda ejecutiva en un ámbito jurisdiccional que es ante un juez, más o menos ya si usted está impago, hablando en términos, usted está impago unos 3-4 meses, ya le pueden hacer las acciones civiles como coactivas. Y también si es que usted tiene una glosa en la Contraloría, en el SRI, en el IES, si usted tiene una glosa, más o menos ya a los 7 u 8 meses ya de determinada la glosa le proceden a accionar el juicio de coactiva. Entonces hay personas que dicen, yo debo al Estado y mi vida se acabó. No es así. El Estado, en el procedimiento coactivo hay muchos errores, pero muchos errores de los cuales nosotros podemos no aprovecharnos, pero sí estar vigilantes para ver por dónde nosotros realizamos la defensa. Esto no quiere decir que yo le digo a usted no pague, sea irresponsable, evada lo que usted aceptó o lo que usted hizo. Por ahí no va el asesoramiento. El asesoramiento va en que si es que yo tengo una demanda en mi contra, tengo que estar vigilante de que todo esté correcto. Y si no está correcto, ya no es culpa mía. Entonces, si eso me ayuda para mi defensa, tengo que aprovecharla, tengo que asumirla. Entonces, dentro de los títulos de crédito, las glosas, los requerimientos voluntarios, tenemos siempre que estar vigilantes si es mi número de cédula, mis nombres completos, si es que es el valor, si es que es la obligación, si es que es la autoridad competente. Entonces, son tantas circunstancias que podemos nosotros analizar y enfrentar. No podemos nosotros tenemos algo pendiente y olvidarnos, no, tenemos que afrontar porque tarde que temprano sale a relucir o tarde que temprano llega estas acciones, no únicamente por el lugar, la empresa, la institución o la persona en la que yo adquirí una obligación, sino pueden ser por otras entidades si es que la ley, la normativa lo amerita. Como dice, hay varios vacíos legales y varias circunstancias que se saltan cuando se hace un proceso de coactiva. ¿Qué cuentas bancarias pueden ser bloqueadas? Porque hay cuentas que son de salarios, hay cuentas que son de pensiones alimenticias. ¿Esas cuentas también pueden ser bloqueadas? Ya, las cuentas pueden ser bloqueadas todas. En una cooperativa, en un banco, en una caja de ahorro pueden ser bloqueadas todas. La diferencia radica en el rubro. Entonces yo tengo una cuenta en el Banco Verde y ahí me depositan mi salario básico o mi remuneración o mi cesantía, mi jubilación, mi Montepío. Me depositan en este Banco Verde, yo tengo que dar a conocer. Pero una vez que ya tenga la certificación del banco, porque ahí vamos a saber quién es la autoridad que emitió este bloqueo de cuentas. Recordemos que
La autoridad, el banco únicamente cumple las disposiciones de la autoridad competente. Entonces yo dirigirme directamente al banco o cooperativa o caja de ahorros a decirle que no me tienen que bloquear es algo insuficiente. Yo tengo que dirigirme a la autoridad que ordenó mi retención y fondos de mi retención de cuentas y bloqueo de cuentas, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer, yo tengo que con la certificación que hablamos hace un momento, yo identifico quién es la autoridad y el número de juicio de coactiva, y ahí igual usted pone sus generales de ley y adjunta su rol de pagos con la certificación de que ahí es depositado su sueldo. Lo mismo en la cesantía y en el Montepío, porque usted en el IES, usted saca una certificación y ahí le entregan completa la información de que le depositan en la cuenta de Banco Verde, como ejemplo, ¿no? Entonces, ese dinero ya no puede ser topado. Es más, si es que a mí ya me retuvieron, tienen que desbloquearme. Y si es que ya se desbloqueó y fue embargado, tienen que devolverme. Entonces, una cosa es que me retengan, otra cosa es que me embarguen. A veces nosotros pensamos que porque nos retienen ya el dinero está en la institución acreedora, y no es así. Y muchas de las veces está retenido, pero las instituciones no hacen el embargo. Entonces el embargo quiere decir ya me quitan de la cuenta. Si está retenido, solo está ahí bloqueado, congelado. Pero si está embargado, ese dinero sí ya fue a la obligación que tenemos pendiente, sea SRI, BIES, multas, lo que sea. ¿El proceso de coactiva solamente lo pueden realizar instituciones públicas? Definitivamente que sí, solo son las instituciones públicas. Ahora, hay instituciones de cobro que dicen, si no es una institución pública, ¿por qué me cobran? Por ejemplo, Resicop es una empresa cobradora, pertenecía a del banco Cofiec y hoy se llama Resicop. Entonces ellos compran cartera de banca privada y ellos se encargan de la cobranza. Entonces porque ellos manejan dinero del Estado, porque quien compra es el Estado la cartera, y por eso es que Cofiec, y como es Resicop, tiene toda la facultad de hacer un proceso coactivo. Ahora, de los bancos en liquidación, la banca cerrada y las cooperativas liquidadas, también tienen la facultad de hacer el proceso coactivo. ¿Por qué? Porque cuando una cooperativa cae en liquidación forzosa, ¿quién es el interventor? El ente rector de las cooperativas, la SEPS, la Superintendencia de Economía Popular Solidaria. Entonces, ellos asumen el control y la administración de la cooperativa en liquidación, y obviamente es el Estado. Y ellos lo hacen mediante cobro forzoso, que es por la vía coactiva. Pero si a mí ya me demandaron vía ejecutiva, no tienen por qué demandarme vía coactiva, porque ya está accionado un proceso. Queremos mandar saludos a quienes están contactando también a través de nuestras plataformas. Rosita Luisa está viendo este programa. Queremos también que ustedes intervengan, realicen alguna inquietud, alguna pregunta que deseen conocer sobre el tema que estamos realizando, coactivas y falta de citación. Una vez que inicia este proceso, ¿qué hacer cuando no ha sido citado la persona que está adeudando? Justamente la falta de citación. La falta de citación, como decíamos, la falta de citación es una vulneración al debido proceso, a una vulneración a las personas para que puedan contradecir si es verdad o no de lo que la financiera me está cobrando o la institución. Nosotros accionamos un procedimiento constitucional. En este caso son unas medidas importantísimas que la normativa nos da, que son las acciones de protección. Son acciones constitucionales en las que nosotros le justificamos al juez constitucional garantista de derechos y le decimos que la empresa tal dice que me ha notificado tal día, fecha y en tal lugar. Entonces yo le digo, señor juez, tal fecha, tal hora y en tal lugar, yo no vivo o no pasó esto. O sea, yo tengo que justificarle al juez que en realidad no fui notificada o citada, y de ahí nosotros, ahí el juez dice, sí, perfecto, se ha justificado que no ha sido citado, se declara la nulidad desde el procedimiento de citación. Entonces se declara la nulidad, se regresa al proceso de citación, la entidad me notifica legalmente, y ahí yo ya puedo surtir, ya puedo hacer uso de mi derecho a la defensa y alegar de lo que yo me crea asistida. Entonces esto es lo que tenemos nosotros que considerar.
Qué importante es tener conocimiento de las leyes, los reglamentos, todo lo que a nosotros nos favorece o nos puede perjudicar también por el hecho de que no tenemos el suficiente conocimiento, y es por eso importante tener una asesoría legal con personas como usted calificadas para este sentido, y que nos pueda llevar de la mano y poder solventar estas dudas, porque se viene la angustia, se viene la desesperación, y ahora qué hago, ya estoy en un proceso de coactivas, y ahora cómo voy a pagar, están bloqueadas las cuentas. Eso se viene y es en todo el país a nivel general que se da esta situación. En un proceso de coactiva se puede llegar a un acuerdo, tal vez bajar el monto acordado, o se paga lo que ellos dicen. En un proceso de coactiva nosotros tenemos que identificar que dentro de nuestro derecho a la defensa nosotros tenemos que decir, a ver, yo estoy de acuerdo por el valor que me están demandando, estoy de acuerdo por lo que me están demandando. Hay una empresa pública de telecomunicaciones que dicen que usted ha contratado un servicio hace 2, 3 años y usted dice, no, yo no estaba en el país, o yo jamás contraté este servicio. Usted debe de justificar, porque a veces hay estas acciones indebidas, con intención o sin intención, no lo sabemos, pero eso no podemos asumir nosotros, esas faltas de diligencias para que a mí me afecte y tenga que pagar algo que no he contratado. Entonces, igual nosotros podemos aplicar aquí la norma de la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor. Igual muchas de las veces nosotros contratamos algo y el momento que nos dan el servicio es otra situación. Entonces nosotros también podemos accionar. Igual, si a mí me demandan por algo y me dicen a mí, y yo te demando por este servicio, este producto y este valor. Entonces yo digo, no, o sea, yo contraté únicamente este servicio por este valor y lo demás que tú me estás requiriendo no es así, pero yo debo justificar. Por eso es muy importante lo que decíamos a un inicio, que nosotros debemos tener el derecho a la defensa. Si no, el recaudador de coactivas, porque recordemos que no se llama juez de coactivas, es un recaudador del Estado, el único que es juez, el juez de jurisdiccional. Entonces, el recaudador, en el caso de coactivas, ahí nosotros tenemos que justificarle y decirle, no, las cosas no son así, pero dentro del tiempo. Porque si bien es cierto, si nosotros alegamos que no nos han dado el derecho a la defensa, ellos también pueden alegar, te di el derecho a la defensa, pero tenías un tiempo. Y si dentro de ese tiempo no te defendiste, ya no hay vulneración de derecho a la defensa, ya hay negligencia tuya, que no existe el derecho que tú tienes. Entonces, estas acciones hay que tomar muy en cuenta. Hay muchas personas que lo toman esto a la ligera, hay muchas personas que piensan que no, yo no voy a contestar, yo no quiero saber nada, se encaprichan, hay varias emociones, o la misma desesperación hacen de que se tomen una actitud emocional de que no me interesa, que pase lo que pase, o sea, se dan a morir. Entonces, pase lo que pase, y va a pasar porque el procedimiento coactivo va a parar. El procedimiento coactivo no porque usted esté triste, deprimido, porque usted quiera suicidarse, o porque no va a parar, o sea, eso no va a parar. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y decir, perfecto, si a mí me están demandando, yo me defiendo, y vamos a ver si es que es la verdad de lo que me están demandando. Muchas de las veces nosotros terminamos ganando esos procedimientos de coactiva, pero sabiéndonos defender a tiempo, con las pruebas correspondientes, dentro de la normativa legal, y sin enojarnos. No hay por qué enojarnos, no hay por qué deprimirnos, no hay por qué darnos a morir. ¿Por qué? Porque tenemos que estar más firmes, fortalecidos con la bendición de Dios, y tenemos que afrontar. Pero si yo digo, no, que pase lo que pase, si me quitan mi casa, que me quiten mi casa, se la van a quitar. Si es que usted no afronta responsablemente esta situación, deba o no deba, haya hecho la acción o no haya hecho la acción, porque hay que tomar en cuenta que también coactivas es en el tema de contralorías, cuando nos hacen los exámenes especiales a los que son funcionarios públicos o a los que dejaron de ser por un tiempo determinado. Entonces, yo tengo que ver si es que en realidad esa multa que yo tengo me la merezco, o es una multa que yo tenía que asumirla por falta de mi trabajo.
Entonces, yo tengo que defenderme, queridos amigos y amigas, defenderme. Si en el SRI me dicen a mí que yo no he declarado el IVA de tantos años, y si yo he declarado y tengo pruebas, ¿por qué me van a cobrar? O sea, ¿por qué me van a cobrar? ¿Por qué tengo que pagar multas? Entonces, todas estas situaciones, recordemos que los funcionarios públicos también son personas y también cometen errores. Hasta el mismo sistema es supeditado a tener, está supeditado y sometido a errores. Entonces no es lo que nos digan las acciones coactivas que ya tienen la razón y yo pase lo que pase, no. Justamente a eso íbamos con la siguiente pregunta. Los sistemas también fallan, los sistemas también, y la gente que maneja los sistemas también se equivocan. Y puede ser que está debiendo $1,000 y en el sistema le aparece unos 3,000. Eso hay que verificar y todo. Y si, por ejemplo, si es que está debiendo una persona $1,000, pueden realizar un embargo si es que no se defiende, si es que no realiza ninguna acción, ninguna defensa, ninguna aclaración al respecto. ¿Pueden hacerlo? Claro, mi doctora. Y así nos defendamos también. O sea, los bloqueos de cuentas, la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar, los secuestros de los vehículos, los embargos de los bienes muebles, inmuebles, es una parte, es una etapa de los cobros, es una medida que la normativa nos da tanto en deudas con las instituciones públicas como privadas. Entonces, yo así yo me defienda, yo tengo que estar vigilante dentro de esas medidas. Ejemplo, dentro de los juicios coactivos, yo tengo una deuda de $10,000 y me ponen como medida y yo tengo 3 bienes. Tengo un bien que cuesta 20,000, el otro que cuesta 30,000, el otro que cuesta 10,000. Estamos hablando de $60,000 aproximadamente. Y mi deuda es de 10,000. Entonces, si me ponen una prohibición de enajenar o embargo a todos mis bienes, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque está superando la medida cautelar a lo que yo le debo. Entonces, con un bien con el que cuesta $20,000 y yo debo 10,000, está más que garantizado el cobro. Entonces, yo tengo que alegar y solicitar en derecho de que con un bien es suficiente y los dos tienen que liberarme, porque así lo dice el Código Orgánico Administrativo, que el monto tiene que estar, la medida cautelar tiene que estar en base, claro, un poco más de la deuda, pero que sobrepase no es permitido. Entonces, si yo ya con un bien garantizo el pago, los demás tienen que liberarme. Si es que a mí me hacen un secuestro, por ejemplo, yo tengo un carro, y en ese carro, pero yo no tengo ninguna deuda, o sea, ha pasado eso, yo no tengo ninguna deuda, pero mi error fue no haber hecho el traspaso de dominio o matricular el carro a mi nombre. Esa es otra situación. Entonces me secuestran mi carro, me dicen, pero me secuestran ¿por qué? Es que usted está debiendo. No, yo soy Mercedes Ivón y a quien le están secuestrando el carro es a Teresa María. Entonces yo no tengo nada que deber, lo siento, el carro está con la matrícula a nombre de tal. Enséñeme su matrícula, va a salir la matrícula a nombre de la otra persona, del anterior dueño. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Con el contrato de compra-venta, acudir ante el juez y decirle, señor juez, yo soy un tercerista excluyente o un tercer perjudicado, según sea el caso, yo no tengo nada que ver en este procedimiento, solicito la liberación de mi vehículo. Pero esas circunstancias se las puede evitar si yo me compro mi vehículo y de forma inmediata hago el traspaso y cambio en la matrícula, matriculo a mi nombre. Pero si es que en el caso eventual que llegase a suceder, tenemos también la solución cuando me secuestran un vehículo por una deuda que yo no tengo. Ahora, si yo soy dueña de un vehículo y ese vehículo está con prenda industrial, por ejemplo, yo compré un vehículo a EASA, supongamos, yo compré ese vehículo, pero estoy debiendo al Banco Verde. El Banco Verde no puede topar ese vehículo porque yo tengo con prenda industrial, no me pueden secuestrar. Entonces cuando usted me pregunta cómo precautelar con estos secuestros, es una de las medidas. Pero si yo debo y el carro está a mi nombre, no he pagado, se lo pueden llevar, el vehículo se lo puede secuestrar y obviamente no puede secuestrarlo el gerente de la cooperativa.
No puede secuestrar el asesor de negocios, no. El que tiene que venir a hacer esa diligencia primero es con una orden del juez y tiene que estar a la fecha. Segundo, tiene que estar en originales, sellos y firmas. Y tercero, tiene que ser un depositario judicial, que él se identifique que es el depositario judicial. Y en el documento que a mí me dan, me dicen el nombre del depositario judicial. Ese es un secuestro debidamente realizado. Si no hay estos requisitos, no hay estos documentos, no hay esta formalidad, no tienen por qué secuestrar mi vehículo. Y si lo hacen, esto de aquí es un secuestro ilegal y puede haber sanciones hasta penales. Y no únicamente al acreedor, sino al funcionario que se prestó. Ahora, ¿qué pasa justamente en estos juicios de coactivas? Ya estamos en ese proceso y las personas que están debiendo no tienen bienes. ¿Qué hace? ¿Qué puede pasar en ese sentido? Las medidas cautelares se mantienen. Hay una resolución de la Corte Constitucional que no nos pueden prohibir la movilidad humana. Entonces, muy poco se autoriza la prohibición de salida del país, siempre y cuando sea ordenado por el juez, está debidamente realizado. Pero si es por el recaudador de coactivas, por la autoridad de coactivas, ellos no pueden poner ningún tipo de prohibición de salida del país para ninguna persona. Si es que no cancela, las medidas se mantienen y hay un tema de insolvencia, el concurso de acreedores. Este juicio no es perpetuo para toda su vida, tampoco pierde sus derechos civiles, o sea, no es que usted pierde su derecho de sufragar, su derecho de trabajar, no pierde ese derecho. Lo que el concurso de acreedores lo que da es la garantía a los acreedores para ellos poder cobrar sus obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Retención de fondos, prohibición de enajenar de algún bien que usted llegase a tener. Aquí sí va la prohibición de salida del país. Usted no puede realizar actos y contratos de forma personal porque hay un síndico de quiebra dentro de este proceso. Entonces, ¿quién es el síndico de quiebra o la síndico de quiebra? Son personas designadas por la función judicial para que tiene un papel como de tutor, de curador financiero suyo. Entonces, si usted quiere trabajar, a usted tiene la oportunidad de trabajar, el síndico de quiebra es el que comparece al contrato. Él es el que comparece al contrato y está vigilante. Si usted tiene un sueldo de $480, los 240 se va a los acreedores y los 240 se queda para usted para la supervivencia o subsistencia. Entonces, ¿su vida se acaba? No se acaba. No, definitivamente tiene una muerte civil tampoco. Yo no considero que tiene una muerte civil, porque si yo deseo trabajar y tengo una persona que puede ejercer por mí un contrato, yo puedo seguir trabajando y voy pagando a los acreedores. Entonces, esto puede darse cuando usted no cancela. Como usted dice, todo tiene solución. Siempre es importante el asesoramiento legal con las personas adecuadas para que lo lleven de un buen camino. ¿Cuánto puede durar un juicio de coactiva? Un juicio de coactiva más o menos puede durar de 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la facultad de presentar excepciones a la coactiva, y la coactiva es ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y más o menos yo tengo audiencias con juicios desde el 2024 y tengo la audiencia de este último juicio para el 2028. Entonces es acorde al flujo procesal que tienen los tribunales contenciosos, y hay bastante flujo de demandas contra el Estado y defendiéndose del Estado. Entonces, esto es lo que acarrea que más o menos se demora de unos 4 a 5 años un juicio de coactiva. Pero como siempre yo digo, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Entonces, hay ocasiones en que personas actúan de forma dolosa, hacen que el juicio se demore, o dicen, ¿para qué vas tú, por ejemplo, en los juicios laborales? Los empleadores dicen, puedes seguir tú el juicio de aquí 3, 4 años hasta que se vaya a la Corte Nacional de Justicia, 3, 4 años.
Entonces yo les sé decir a ellos, perfecto, no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, pero todo el tiempo que usted me genere este juicio, genera intereses. Entonces hay que saber tener paciencia, esperar, no caer en las emociones, en que voy a hacer un arreglo ya porque no quiero esperar más tiempo. Bueno, yo soy partidaria de las conciliaciones. A veces sí, no a veces, estoy convencida que a veces que es mejor perder un dedito a perder la mano. Yo estoy totalmente convencida. Pero cuando la conciliación no afecta mucho los intereses, pero si la conciliación afecta sobremanera los intereses, entonces le digo, esperemos y vamos hasta las últimas, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pero si yo tengo que recibir, supongamos, una indemnización de unos $6,000 y me están ofreciendo 4,000, yo sí le sugiero a los clientes que lleguemos a un acuerdo, porque más o menos por ahí es el tiempo que se demora y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero si me deben 6,000 y me quieren dar $1,000, no. Ahí ya no es una conciliación, ya no es una conciliación justa, ética, ya no es una conciliación, eso ya es aprovecharse definitivamente de este medio que alternativo a solución de conflictos. Entonces ahí es importante analizar con un abogado, analizar los pros y los contras, pero yo estoy de acuerdo en que hagamos una buena conciliación, siempre y cuando las partes salgamos felices. No vamos a salir totalmente, pero a nada, o tampoco tiene que pasar mínimo el 60% de lo que yo aspiro para que sea una conciliación acertada. Qué importante es eso también, conocer que también se puede llegar a una conciliación, un acuerdo entre las partes para que puedan cancelar oportunamente y que no se demore tanto los procesos también, porque eso también a las personas les causa estrés, angustia, les causa cuándo voy a terminar de pagar, cuándo voy a hacer esta situación. Qué importante es tener un buen asesoramiento legal. Estamos conversando con la abogada Mercedes Ivonne Cárdenas Palma, abogada de la ciudad de Ambato, quien les asesora dentro y fuera del Ecuador. También a nuestros amigos migrantes pueden contactarse con nosotros y tomar estas medidas, porque ustedes también pueden estar en este proceso y no lo saben. También los migrantes pueden estar en esta situación. En el caso de los migrantes, ¿cómo se podría actuar si estuvieran en esta situación de coactivas? Bueno, sí, mi doctora, nuestros compatriotas, ellos están sufriendo, están entregando todo, arriesgando y sacrificando a su familia. Y ahí ellos, la mayoría de migrantes se fueron, de inmigrantes se fueron del país endeudados. Perfecto, ya usted se fue endeudado, ya usted desea pagar, perfecto. Pero ellos, supongamos que ellos tuvieron un préstamo o un valor prestado de $20,000, supongamos, pero ellos no se enteran y les hacen un juicio por $30,000, por $40,000, el doble de lo que en realidad ellos adquirieron. Entonces ahí es importante el derecho a la defensa, importantísimo. Y de forma lamentable tengo que decir que dentro de las citaciones o notificaciones, si nosotros no estamos vigilantes, o sea, a mí me dicen que me han dejado la citación en un lugar donde yo ya no vivo, lo óptimo, lo legal, lo ético y lo justo es que me notifiquen por la prensa. O sea, eso es lo óptimo, lo legal y lo justo, porque yo ya no estoy en el país. Pero yo soy sincera y le digo al juez o le digo al recaudador de coactivas que esta persona está fuera del país. Pero si yo miento como citador o notificador y digo que le he citado a una persona en tal lugar y no es verdad, y esta persona se da cuenta y detecta el demandado de que fue citado ilegalmente, vamos al mismo tema hablado anteriormente, ¿no? Una nulidad. Una nulidad aquí también puede generar una reparación y lo más importante es el derecho a la defensa. No, tú me prestaste 20,000, yo te tengo que pagar 20,000 y de los 20,000 te he realizado abonos conforme a estas transferencias, a estos pagos, a estos depósitos, a esta remesa, según lo que nosotros tengamos para justificar. Y en las financieras, ¿sabe qué, doctora? Se me olvidó el recibo, porque nosotros somos desordenados financieramente, o sea, sí. Nosotros pagamos y ya está pagado y botamos el recibo o dejamos que se pierda. Entonces no se preocupe, hay los estados de cuenta y las tablas de pago. Entonces yo pido mi estado de cuenta y ahí se determina todos los depósitos que yo realicé.
¿Es confiable, doctora? Es confiable. Si no, pedimos un peritaje informático para que revisen el sistema y me den toda la información. Así es. O sea, para todo tenemos esperanzas. Para defendernos cuando estamos demandados o para defendernos cuando vamos a demandar. Porque también hay muchas personas que prestan dinero o dan un servicio y no les han pagado. Entonces es el mismo derecho. Si yo di un servicio y no me pagaron y tengo una factura, lo cobro por el ámbito monitorio, factura. Si es que yo te presté un dinero y tengo una letra de cambio, te cobro con la letra de cambio. Y si es que yo presté, me dicen que yo presté y no pagué, entonces me cobran también por ese mismo medio. Ahora, hay que tomar en cuenta que en las empresas de venta de consumo masivo, como ejemplo, le hacen firmar letras de cambio en blanco para garantizar porque los vendedores manejan recursos de la empresa. Ok, eso no es legal, pero lo hacen, es costumbre. Entonces yo te firmo la letra de cambio, pero yo ya salí de mi trabajo, quedé saneado o no, perfecto. Supongamos que no quedó saneado los rubros, supongamos que yo quedé debiendo unos $500 de cobros. Hay una letra de cambio, con esa letra de cambio me accionan y me ponen valores cuantiosos. Hay estas empresas que ponen valores de 30,000, 40,000 a un simple cobrador o a un simple vendedor, que muchas de las personas son personas que no tienen pues esos medios para tener tanto dinero fluctuante entre ellos. Ahí viene una situación. Perfecto, yo te firmé la letra de cambio por garantía y en blanco, ¿no es cierto? Y si tú me dices a mí que yo te debo $30,000 por la letra de cambio que yo te firmé en blanco, eso se llama falsedad ideológica. Entonces, da lo mismo que falsifiquen mi firma como que la utilicen. Da lo mismo, porque la sanción es la misma. Usted no me puede haber falsificado, perfecto, pero ¿a quién le beneficiaba utilizar este documento? Entonces ahí detectamos, esto es un ámbito penal. Entonces dicen, doctora, sí es mi firma, claro, pero usted firma por qué, yo firmé por pero le están cobrando por otro hecho. Entonces esto es una falsedad ideológica, y la falsedad ideológica da pie a que estos títulos de crédito sean nulos, y aparte de eso se va a la fiscalía, ¿no? ¿Y qué pasa justamente a la persona que realice esta situación? ¿Tiene proceso penal por hacer este tipo de actos? Falsifique o utilice el documento público o privado, es prisión. Puede tener 3 años de prisión, según si hay agravantes, según las circunstancias que se vayan dando. Pero recuerde que si usted no falsificó, pero utilizó ese documento falso, eso va a investigación ante la fiscalía y puede ir preso. Eso donde lo mire. Porque solamente es una garantía lo que está firmando, ¿no? ¿Qué decirles estamos ya finalizando el programa, ¿qué les podemos decir a nuestros amigos televidentes respecto a este asunto? ¿Qué les aconsejamos? A ver, nosotros tenemos que considerar que afrontemos la responsabilidad, afrontemos las deudas, honremos las mismas, defendámonos a tiempo. La frase que yo la utilizo en todos los medios de comunicación, una cosa es que yo te deba, otra cosa es que tú me humilles. Dame la posibilidad de defenderme. Si no me das la posibilidad de defenderme por algún cobro que tú sientas que yo te debo, yo me sabré defender. No podemos nosotros llegar a pensar de que como ya está con sentencia, o ya está con resolución, o ya está con orden de pago, o con mandamiento de ejecución, el de no haberme citado, no pasó nada. No, hasta el último día yo puedo justificar que no me han citado y pedir la nulidad a la autoridad competente. Afrontemos las deudas, honremos las mismas. Si somos asesores o cobradores de negocios, no nos extralimitemos con nuestras competencias o funciones o actividades, no nos extralimitemos. Usted puede cobrar porque ese es su medio, ese es su ingreso. Usted tiene que cubrir
usted tiene que cumplir un cupo con su jefe, sí, lo entendemos, pero por su desesperación usted no puede acosar, hostigar o tratar o intentar o hacer lo que una persona caiga en depresión emocionalmente, ocasionar daños psicológicos, emocionales, efectos colaterales a la familia. Hay que tener mucho cuidado porque estas circunstancias no le va a alcanzar a usted su comisión para indemnizar a una persona que justifique la autoridad que usted le ha acosado, hostigado, humillado, ridiculizado. En la normativa dice que nadie puede ridiculizar a nadie que a pretexto de que tiene una deuda. Eso es lo que les puedo decir. La próxima semana dejen sus comentarios de qué desean que hablemos a las personas que están fuera del país. Usted no pierde la esperanza, y si es que de pronto usted dice, doctora, ¿sabe qué? Tengo prohibición de salida, ¿sabe qué, doctora? Tengo juicio de alimentos y deseo yo ir cancelando, ¿cómo puedo hacer? Doctora, deseo regresar a mi país, pero no puedo regresar por todas estas circunstancias, ¿cómo podemos hacer? Estamos a las órdenes, todo es solucionable, los jueces son garantistas de derechos, los niños, niñas, adolescentes tienen derechos en el ámbito de alimentos, pero los derechos de papá y mamá no se pierden, debidamente realizados, justificados y organizados dentro del proceso. A las órdenes, y el otro sábado nos vemos y con los temas que ustedes sugerirán. Gracias, doctora. Para finalizar, nos ayuda también con sus contactos, cómo le pueden ubicar justamente toda nuestra gente que está viendo este programa. Bueno, mi número de teléfono es el 0984-009284. Me encuentran en las redes sociales como Mercedes Ivonne Cárdenas Palma. Y estoy aquí en la ciudad de Ambato, en el edificio El Heraldo, en el tercer piso, oficina 302. Que el Señor nos bendiga, siempre poner todo en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo, porque Él es el creador de todo. Nosotros únicamente somos administradores de lo que Él nos da. Y para eso nosotros tenemos que poner la fe en Él y después nuestro actuar, en fe, en obediencia, en amor y responsabilidad. Que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias a la abogada Mercedes Ivonne Cárdenas Palma con este tema importante. La próxima semana estaremos también con otro tema que a ustedes, amigos televidentes, les va a gustar. Y lo más importante, no se desesperen, no se angustien, que todo tiene solución. Que tengan un buen día y sigan en nuestra compañía de Radioactiva, La Tacunga TV y Amba TV. Seguimos las 24 horas del día con la programación regular. Que tengan buen día. Acoso, humillación, hostigamiento, estrés, llanto, desesperación. Tus deudas te ahogan. No permitas que el miedo te paralice. Por fin, tu angustia terminó. La abogada Mercedes Ivonne Cárdenas Palma, tu única alternativa en solucionar tus problemas. Llama hoy mismo y agenda tu cita. La abogada Mercedes Ivonne Cárdenas Palma te asesora dentro y fuera del país. Ahora puedes vernos y escucharnos. Estamos en la web. Ingresa a Radioactiva La Tacunga o La Tacunga TV. Activa tu radio, porque La Tacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras.